Ya, bien. Vamos a resolver este ejercicio que viene a ser, ¿no? Lo que vamos a aplicar estas dos formas, ¿no? Bueno, dos ecuaciones, ¿no? Que vamos a utilizarlo de manera separada, ¿no? De manera separada, esto es netamente del MRU y esto es netamente del movimiento vertical, ¿a ver? Entonces, tenemos que descomponer y trabajar por separado. ¿Saben? Trabajar por separado. MRU y movimiento vertical. Vamos a aplicar esto en este ejercicio, ¿ya? A ver qué dice. Desde el suelo se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, formando 30 grados con la horizontal. Y nos pide que calculemos, inciso A, el tiempo en llegar al piso, inciso B, la máxima altura que alcanza, inciso C, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento choca con el piso? ¿Ya? Tres preguntas que las vamos a responder, ¿ya? Pero primero, antes de resolver, dibujaremos, ¿no? Dibujaremos lo que nos dice el ejercicio, ¿ya? Primero nos dice que hay un proyectil, ¿no? Nos dice que hay un proyectil. Imagino que debe ser una bala de cañón, ¿no? O qué sé yo, puede ser una piedra, lo que sea. Y además que está en el suelo, ¿no? Nos dice que forma 30 grados con la horizontal allá. Eso quiere decir su velocidad inicial, ¿no? Su velocidad inicial. Vamos a llamarle aquí velocidad inicial, velocidad 10 metros sobre segundo. Esta velocidad dice que forma 30 grados con la horizontal, ¿no? Está inclinado, entonces esta es la horizontal, ¿no? Bueno, una línea paralela. Y forma 30 grados, ¿no? Forma 30 grados con esta horizontal. Ahora bien, como se está lanzando, va a seguir esta trayectoria, ¿sí o no? ¿No? Lo que hemos visto en teoría, ¿no? Que va a seguir esta trayectoria. Y su instante final, es decir, a dónde va a llegar, va a ser este lado, ¿no? Este punto de acá. Digo, lo pintaron más bonito. Ya, listo. Va a llegar hasta ese punto, ¿no? Nos pide primero el tiempo en llegar al piso. Ya. Como nos pide primero el tiempo, no podemos trabajarlo así, ¿no? No podemos trabajarlo así directamente en ese estado, ¿no? Y con el ángulo y todo lo demás. Tenemos que descomponerlo, ¿no? Tenemos que descomponer este vector velocidad en dos componentes. Uno que va a ser en el eje X y otro que va a ser en el eje Y, ¿no? A ver, voy a dibujar este vector. Maxito, lo voy a dibujar un poquito más grande. Más o menos así, ¿no? Este es el vector velocidad. Todo esto mide 10 metros sobre segundo. Ya todo esto es 10 metros sobre segundo. Y voy a dibujar los ejes, ¿ya? Voy a dibujar el eje X y voy a dibujar el eje Y. Ahí está, ¿no? Como en vectores. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la descomposición? Pues la descomposición se hace de esta manera. Agarras la punta del vector y lo bajas hasta el eje X, ¿no? Con una línea vertical. Y desde el 0 hasta donde ha llegado, ¿no ve? Hasta donde ha llegado, este va a ser el vector velocidad en el eje X. ¿Está bien? Lo mismo para el eje Y. Te agarras la punta del vector y lo trasladas, o bueno, con una línea horizontal hacia el eje Y. Y desde el 0 hasta donde ha llegado, esta va a ser mi velocidad en el eje Y. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde estaba el ángulo? Bueno, pues el ángulo era este ángulo de inclinación, ¿no? Este es el ángulo de 30 grados. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, de esto decimos, ¿no? Que el eje... ay, ¿dónde está?
Ya, un ratito ya. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Teníamos ya está dibujado, ¿verdad? Ahora tenemos que definir cuánto será la velocidad en X y cuánto será la velocidad en Y. ¿Está bien? Eso tenemos que escribirlo en numeritos. Ahora bien, eh, aquí está la punta del vector, y si lo jalamos hacia el eje X, ¿no? Y si lo hacemos, lo trasladamos, ¿no? Lo trasladamos. Al trasladarlo, hemos barrido todos estos 30 grados, ¿verdad? Hemos barrido el ángulo. Entonces, decimos que en el eje X va a ser igual a velocidad por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Va a ser coseno de 30, ¿ya? Va a ser coseno de 30. Entonces, si recorre el ángulo, es decir, si recorre el ángulo, aquí está la flechita, ¿no ve? Y lo hacemos girar hacia el eje X, y si recorre el ángulo, función coseno. Pero veremos qué sucede con el eje Y. Aquí está el vector, lo hacemos girar hacia el eje Y, no estás recorriendo el lado donde está el ángulo, no estás recorriendo este lado, que no es el ángulo. A ver, un ratito, ahí está. Entonces, la velocidad en el eje Y es igual a velocidad por el seno de el ángulo, seno de 30. ¿Está bien? Otra vez, si estás recorriendo el lado donde está el ángulo, función coseno. Si estás recorriendo el lado donde no está el ángulo, función seno. ¿Ya? Así de facilito. Listo, ya tenemos las velocidades en X y en Y. Ya, bien, ahora sí resolveremos. Ya, hasta el momento solo hemos tratado el dibujo y hemos hecho la descomposición de, de la velocidad. ¿Está bien? Listo. Para el inciso A. Para el inciso A. Nos dice el tiempo en llegar al piso. ¿Ya? El tiempo en llegar al suelo. Ya hemos descompuesto el vector velocidad en dos. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí es analizar. ¿Ya? Analizar. ¿En qué eje nos limita el tiempo? ¿Ya? ¿En qué eje nos limita el tiempo? A ver, fíjense, en el eje X, esto va a seguir moviéndose, ¿no? Ya que lo hemos descompuesto, ¿no? Eje X, eje Y, velocidades. Esto puede seguir moviéndose, ¿no? No hay límites acá. No hay un límite donde deje de moverse. Veremos en el eje Y. ¿Qué es lo que va a pasar en el eje Y? En el eje Y va a subir, en un determinado momento va a bajar. ¿Y hasta dónde va a bajar? A ver, fíjense, está subiendo, se detiene un ratito y empieza a bajar. ¿En qué momento va a bajar? Bueno, ¿hasta qué momento? Hasta que llegue al suelo. Entonces, ¿qué nos va a determinar el tiempo? ¿No? A ver, fíjense, a ver, componiendo los dos, ¿no? Componiendo los dos. Sube y baja. ¿Quién determina? ¿Qué eje determina el movimiento? ¿Qué eje determina el tiempo? ¿Ya en qué momento, bueno, en qué eje es el que determina el instante en el que se va a detener su movimiento? A ver, en el eje X va a moverse así, recto, nada más. Mientras en el eje Y sube y baja. A ver, ¿qué eje determina el movimiento? Bueno, ¿qué eje determina el tiempo sería, no? A ver, hablen. ¿Cuál de los dos creen? ¿El eje X determinará en algún momento o el eje Y? ¿Cuál de los dos? A ver si se dan cuenta, el eje X, ¿no? El eje X está avanzando, ¿no? No hay límites en el eje X. Mientras que en el eje Y sube y baja, ¿no? ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la limitancia? Pues el suelo, a ver. ¿En qué momento se va a detener el movimiento? Pues cuando llegue al suelo, ¿no? Eso es muy bien, dicen en el eje Y, en el eje X ya. En el eje X no, en el eje X va a seguir moviéndose, o sea, no hay límites en el eje X, a menos que te diga que hay una pared que se va a chocar, ¿no? Pero en el eje Y hay el suelo, ¿no? Está existiendo ahí el suelo. Muy bien. Entonces, ¿quién va a determinar el tiempo? Pues en este caso va a ser el eje Y. ¿Ya? Y como vamos a trabajar en el eje Y, vamos a trabajar en el movimiento vertical.
¿Está bien? Movimiento vertical. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento vertical? Pues las ecuaciones son estas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad tiempo. Velocidad final cuadrado, inicial cuadrado, más menos 2, gravedad, altura. Y altura es igual, velocidad inicial, tiempo, más menos un medio, gravedad, tiempo al cuadrado, ¿no ven? Bueno, todo esto en el eje Y. El eje Y, el eje Y, el eje Y y el eje Y. ¿Está bien? Esto me parece. Ya. ¿Qué queremos? Ah, sí, ¿no? Hemos dicho que necesitamos el tiempo en llegar al piso, ¿no? Se va a subir y va a volver a bajar, ¿no? Es decir, está subiendo, solo en el eje Y, ¿no? Ya no estamos viendo el eje X, solo el eje Y, ¿no? Está subiendo y vuelve a bajar. Tú llega hasta este punto, ¿no? Al mismo punto que ha partido, ¿a ver? Entonces, ¿qué podemos decir en ese punto? Si está subiendo y vuelve a bajar, ¿no? Y vuelve a bajar, ¿qué altura será su altura final? O sea, ¿a qué altura habrá alcanzado? ¿No? Si este es su punto de inicio, sube y baja. Al parecer no se ha movido nada, ¿no? En el eje Y, porque la altura viene siendo la misma, ¿no? En el instante que ha llegado al suelo, porque en el eje Y sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo el mismo nivel. En el eje X nomás ha cambiado, ¿no? En el eje X. Pero en el eje Y sigue siendo el mismo nivel, o sea, el cero, ¿no ve? Entonces aquí podemos decir que la altura en el eje Y, bueno, para este punto de acá, para este punto, en el eje Y va a ser igual a cero, ¿no? La altura en el eje Y va a ser cero, porque no está llegando a una altura, no está, digamos, aquí, ¿no? Aquí ya consideraremos una altura, un Y igual a 3 metros, digamos, ¿no? Pero no. Aquí lo que estamos considerando es el instante final, ¿no? El instante final donde va a llegar. Entonces, como no se ha movido en el eje Y, no hay ninguna altura a nivel del suelo, decimos que el eje Y es cero. ¿Está bien? Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, tenemos altura, necesitamos tiempo, ¿no? A ver, veremos. Velocidad final no lo tenemos, aunque podemos conocer, pero puede ser, ¿no? De manera teórica, pero ya no nos complicaremos tanto, ¿no? El siguiente tampoco, ¿no? Velocidad final igual nos exige. La única ecuación que podemos utilizar va a ser la tercera. Copiamos la tercera ecuación, ¿está bien? Y es igual a velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué signo vamos a utilizar acá? ¿Qué signo vamos a utilizar? A ver, veremos. En el movimiento vertical hemos dicho, ¿no? Que si solamente sube, ¿no? Si solamente ha subido durante su movimiento, signo negativo. Si solamente baja, signo positivo. Si sube y baja, es decir, si sube y baja, signo negativo. Entonces, estos signos los vamos a convertir en negativos. Tiempo menos. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué hemos dicho? Ah, sí. Reemplazaremos, ¿no? Los reemplazaremos todos los datos que tenemos. En el eje Y, 0, ¿no? Su coordenada va a ser 0. Velocidad en el eje Y es velocidad seno de 30. Velocidad por el seno de 30. Tiempo, no lo conocemos, menos un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Está bien? En donde lo único que tenemos que despejar acá es el tiempo. ¿Por qué? Velocidad lo conocemos, ¿no? Es este de 10 metros sobre segundo. Gravedad, conocemos el dato. Aquí te lo estoy escribiendo. El valor de la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Eso lo hemos visto. Y esta es una constante. Ya esta es una constante que se va a repetir siempre en el movimiento vertical. ¿Ya? Listo. Entonces, lo único que tenemos que despejar es el tiempo, ¿no? Ya. A ver. Y además no es una ecuación de segundo grado, ¿no? Es fácil de resolver. Factorizamos el tiempo, ¿no? Factorizando el tiempo. Es decir, de acá estoy sacando un tiempo, ya estoy sacando un tiempo. ¿Qué es lo que me quedó?
Velocidad por seno de 30. Ya, eso escribo. Velocidad por seno de 30. Listo. Menos 1/2 gravedad. A ver, veremos aquí qué es lo que pasa. Aquí tengo tiempo al cuadrado. Esto significa que es tiempo por tiempo. A ver, estamos sacando un tiempo. ¿Cuánto me quedó? 1. A ver, nos quedó un tiempo. Entonces va a ser 1/2 gravedad T. Cerramos el paréntesis. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, para que salga cero, ¿no? De esta parte, de estos dos factores, para que salga cero, uno de los dos tiene que ser cero, ¿no? O tiempo tiene que ser cero, o todo esto de aquí adentro tiene que ser cero. ¿Por qué? Cero por cualquier cosa da cero, lo que la ecuación nos dice, ¿no? Lo que la ecuación nos dice. Entonces, aquí primera solución, el tiempo es igual a 0 segundos. Primera solución, ¿no? Y eso es verdad, porque en el instante cero se encuentra en esa coordenada, ¿sí o no? ¿No? Se encuentra en esa coordenada, se encuentra en el eje Y cero, en el primer instante, cuando el tiempo es cero, cuando se lanza, ¿no? Pero no necesitamos ese tiempo, necesitamos el otro. Por lo tanto, utilizamos esto, ¿no? Y decimos velocidad por el seno de 30 menos 1/2 gravedad tiempo es igual a 0. ¿Está bien? Ya hemos utilizado que esto es igual a 0. Ahora tenemos que igualar todo esto a 0. ¿Está bien? Ya. Igualando todo eso a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que despejar solamente el tiempo. 1/2 gravedad tiempo están restando. Por lo tanto, van a pasar a sumar. Va a ser velocidad, seno de 30, es igual a 1/2 gravedad por el tiempo. ¿Está bien? El 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. La gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a quedar? Va a ser 2, velocidad, seno de 30. La gravedad estaba multiplicando, se va a dividir sobre gravedad. Y esto es igual al tiempo. Bueno, dándolo la vuelta, ¿qué es lo que vamos a obtener? Va a ser tiempo es igual. 2 veces la velocidad. ¿Cuánto era la velocidad? 10, ¿no? Era 10. 2 por 10 por seno de, ahí, seno de 30. Sobre la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 981. Listo. Calculadora, ven a mí. A ver, a ver. Abrimos línea de fracción. Arriba dice 2 por 10 por el seno de 30, ¿verdad? Seno de 30. Y abajo dice 981. 981. Listo. Entonces el resultado nos sale. Ah, sí tenía razón. Del anterior curso había que redondear. Ya, pero igual. 1.02, ¿no? 1.02 segundos. Entonces, a los 1.02 segundos va a llegar al suelo. ¿Está bien? Eso es el inciso A, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Entendido? Pues sí. A ver, digan algo, respiren. Digan, profe, ¿se ha entendido? Profe, ¿no se ha entendido? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Mm, solamente estamos despejando, ¿no? Fíjense, no hemos utilizado nada del MRU, ¿no? Hasta el momento. Yo eso les decía, ¿no? Que si vamos a analizar solo en el eje Y, todo en el eje Y, movimiento vertical. Si vamos a analizar solo en el eje X, en el eje X. ¿Ya? Bien. Ya, inciso A, resuelto. Vamos con el inciso B. Nos dice la máxima altura que alcanza. ¿Ya? Pero aquí estoy poniendo otra vez el enunciado. Dice la máxima altura que alcanza, ¿no? Eh, ¿Cuál será esa máxima altura? A ver, dibujando, viendo nuestro grafiquito. El proyectil se está moviendo así, ¿no? Está subiendo y está bajando, ¿no? Hay un determinado momento donde, bueno, del gráfico es este, ¿no? Donde alcanza, donde es su altura máxima, ¿no? Todo esto, su altura
máxima, ¿no? ¿En qué punto será su altura máxima? O sea, a ver, ¿qué podemos analizar en su altura máxima? A ver, en el eje X. No, en el eje X no nos da muchos datos, ¿no? Solamente está diciendo se mueve hacia este lado, listo. Pucha, ya, eje Y. En el eje Y está subiendo. Ah, en este punto alcanza su altura máxima, ¿no? A ver, sube y vuelve a bajar. Entonces, aquí hay una característica muy interesante en el eje Y. ¿Cuál es esa característica? Que en este punto de acá, la velocidad en el eje Y es igual a cero. A ver, ¿por qué? Porque, a ver si se fijan, está subiendo, se queda un ratito y vuelve a bajar. ¿Está bien? Eso es lo que sucede en el eje Y, en movimiento vertical. Si tú alguna vez has lanzado una pelota, ¿no? Has lanzado una pelota ahí arriba, pues vas a ver que en su máxima altura parece que se estuviera volando, estuviera flotando un ratito. Un fotograma debe ser ahí. ¿Ya? Entonces, en ese instante, velocidad en el eje Y, cero. O sea, esta va a ser su velocidad final, le pondremos, ¿ya? Velocidad final en el eje Y, cero. Ya, muy bien. Entonces, para el inciso B, ¿qué vamos a poner para el inciso B? Para el inciso B. ¿Qué decimos? Que la velocidad final en el eje Y es igual a cero, ¿no? Además, nos pide calcular la máxima altura. Y esto es del movimiento vertical. A ver. Listo. Para el movimiento vertical, ¿qué ecuaciones serán? Ah, ya, otra vez escribiremos esto. Velocidad inicial, más o menos gravedad, tiempo. Ya, esto tienes que escribir tantas veces hasta memorizar, ¿ya? Más o menos 2 veces gravedad, altura, altura igual, inicial, tiempo, más o menos, ahí, igual. Un medio gravedad, tiempo al cuadrado. Listo. Esto parece una B. ¿Qué era? No era tiempo. Tiempo. Inicial, tiempo. Ahí está. Eh, ya elegimos, ¿no? Una ecuación que nos ayuda a encontrar la altura. Mm, Conociendo este dato, ¿no? Que la velocidad en el final en el eje Y va a ser cero. ¿Por qué? La inicial ya la tenemos, ¿no ve? La inicial, ¿de dónde vamos a sacarla? De acá, ¿no? Esta es nuestra inicial, ¿no? En el eje Y. Esa es nuestra inicial. Entonces, tenemos inicial, final y queremos encontrar la altura, ¿no? A ver, primera ecuación. Tenemos final, tenemos inicial, ¿podemos encontrar el tiempo? Sí, podemos, pero no nos pide el inciso B, ¿no? Siguiente ecuación. Tenemos final, tenemos inicial, conocemos gravedad. De aquí puedo despejar la altura, ¿verdad? Listo, muy bien. Utilizamos la segunda ecuación. Ya, la dibujaremos. Copiaremos. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 gravedad altura, ¿no? Bien, aquí ya tenemos que utilizar, pondremos en el eje Y, en el eje Y. Ahora, ¿qué signo vamos a utilizar acá? ¿El signo positivo o el signo negativo? A ver, volveremos a nuestro gráfico. A ver, está subiendo. Está solamente subiendo, ¿verdad? Solamente está subiendo. No está bajando, sino solamente está subiendo. Vamos a considerar este como el punto final, ¿está bien? Para el inciso B. Entonces, solamente está subiendo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Cuando solamente sube, de gravedad negativa, ¿no ve? ¿Por qué gravedad negativa? Porque la gravedad siempre es hacia abajo, ¿no ve? Entonces, como solamente está subiendo, gravedad negativa, ¿no? Signo negativo. Cuando solamente está bajando, positivo. Cuando está subiendo y bajando, negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, como solamente está subiendo, negativo, ¿ya? Entonces, aquí en nuestra ecuación, vamos a ponerle negativo. ¿Está bien? Listo, ahora lo único que tenemos que hacer es despejar Y. Despejando Y. Esto está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Esto está sumando, va a pasar al otro lado a restar. ¿Está bien? A ver, voy a leer el chat. Ya. ¿De dónde sale la velocidad? Ya, pues, descomposición, ¿no?
De esta descomposición sale la velocidad inicial, ¿no? Recuerden, esto es para la velocidad, para velocidades iniciales, ¿ya? Iniciales, no para las finales. Y aquí solamente análisis en ese punto, ¿ya? Y sí lo voy a subir al YouTube, no se preocupen, lo voy a subir esto. Que estaba así, despejando, ¿no? Despejando, ¿cómo vas a tener? 2 veces gravedad altura es igual a velocidad inicial en el eje y al cuadrado menos velocidad final en el eje y al cuadrado. ¿Está bien? Listo. A ver, ¿qué más? Así, ¿no? 2 por gravedad están multiplicando, ¿no? A y van a pasar a dividir. Por lo tanto, vamos a tener esto. Inicial en y al cuadrado, velocidad final en y al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Está bien? Solamente estamos despejando, ¿ya? Solamente estamos despejando. Listo, ya que lo tenemos todo despejado, reemplazaremos, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y. Lo hemos calculado, ¿no? Lo hemos hecho aquí en la descomposición vectorial, ¿no? Inicial en Y. Inicial en Y es velocidad por el seno de 30. Listo. Velocidad por seno de 30. Pero todo esto dice al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Menos velocidad final en el eje Y. Ya sabemos que eso es 0, ¿no? Y esa es nuestra condición. ¿No ven? En este punto, en la altura máxima, la velocidad final en ese punto va a ser 0. Y aquí 2 por gravedad. Conocemos estos dos, ¿no? Ya. Ahora aquí lo vamos a reemplazar con sus valores. Velocidad 10, seno de 30 al cuadrado. Ya al 0 lo dejaremos ahí, ¿no? Porque 0 por 0, 0, ¿no? Algo menos 0 sigue siendo ese mismo algo. Entonces, ya lo dejaremos ahí nomás. Al 0 lo dejaremos en visto. 981. ¿Está bien? Listo. Calculadora, ven a mí. Dice 10 arriba, ¿no? Línea de fracción. 10 por el seno de 30. Me estoy olvidando de algo, ¿no? Del primer paréntesis. Muy bien. Abro paréntesis. 10 por el seno de 30. Fijen aquí, la función seno lo abre con un paréntesis, ¿no ven? Cerramos el paréntesis de la función seno y cerramos el otro paréntesis del ejercicio. ¿Está bien? Hay mucho cuidado con los paréntesis. Esto dice elevado al cuadrado. Bajamos abajo, 2 por 9,81. Vamos igual. La altura, entonces, y sale 1.27, ¿no? 27, ¿qué cosas? Metros. Estamos calculando altura, cuidado que estén colocando segundos aquí. No. Estamos calculando alturas. Por lo tanto, en metros. ¿Está bien? Listo. Inciso B, resuelto. El A ya lo hemos resuelto hace rato, ¿no? Para el inciso C, nos dice, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento choca con el piso? Ya. Ahora aquí vamos a poner inciso C. Nos pide la distancia del punto de lanzamiento, ¿no? O sea, si aquí se está lanzando, vas a recorrer todo este trayecto y hay un punto en donde va a llegar, ¿no? La distancia del punto de lanzamiento. Ya, entonces nos dice esta distancia de acá, ¿verdad? Esta distancia de acá. La vamos a llamar X. Entonces, ¿en qué eje está eso? En el eje X, ¿verdad? Muy bien. Como es el eje X, M, R, U. ¿Cuál es la única ecuación del M, R, U? Velocidad en X es igual a la distancia X sobre el tiempo. La única ecuación, ¿ya? Entonces, el inciso C, ¿qué nos pide? La distancia X, ¿no? Despejando aquí X, ¿qué es lo que vamos a tener? Tiempo está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Dando la vuelta a la ecuación, tenemos esto, velocidad en X por el tiempo, ¿no? Ya, bueno, pero los que no entienden, velocidad en X, tiempo es igual a X, ¿no? Le estoy dando la vuelta nada más, ¿no? Le estoy dando la vuelta, ¿ya? Listo. Ahora, ya, velocidad en X tenemos, pero ¿qué tiempo vamos a utilizar, no? ¿Qué tiempo vamos a utilizar para encontrar esta distancia? Pues el
tiempo total, ¿no? El tiempo total en que realizó su movimiento, es decir, en que ha subido y ha bajado. ¿Lo ven? ¿Qué es el tiempo que hemos encontrado en el inciso A, ¿no? El 1.02. Muy bien. Entonces aquí voy a poner una anotación. El tiempo que vamos a utilizar va a ser el 1.02 segundos encontrados en el inciso A. ¿Está bien? Porque es el tiempo en que realiza todo el movimiento y además en ese tiempo se detiene el proyectil, ¿verdad? Se detiene el proyectil. Por lo tanto, va a ser el tiempo del inciso A. Y listo, a ver. Aquí ya solamente tenemos que reemplazar, ¿no? Velocidad en X, ¿cuánto era? Velocidad en X, velocidad por coseno de 30. Muy bien. Velocidad por coseno de 30 por el tiempo. Listo, ahora sí. Numeritos, velocidad 10, ¿no? Velocidad inicial 10 por el coseno de 30. Coseno de 30. Por el tiempo era 1.02. Listo, calculadora, ven a mí. 10 por coseno de 30. Cerramos paréntesis, ¿no? Por 1.02. Le damos igual. 8,83. La distancia entonces a la que llega es igual a 8,80. Ay, qué feos números. 8,83, ¿no? Metros. Y listo. Inciso C, resuelto. ¿Alguna pregunta?